Repito, pues, podríamos trabajar suficientemente con 200 o 300 medicamentos, ¿no? Pero tenemos miles, millones tenemos en el mercado, ¿no? Por lo tanto están de más la mayor parte. Incluso, por si acaso, de 5.000 medicamentos nuevos que se lanzan en un momento tal, después de 5 años, en los que se han usado estos 5.000 medicamentos, ¿saben cuántos perduran en el mercado farmacéutico? ¿Cuántos realmente perduran y por lo tanto han demostrado ser útiles? ¿Cuántos creen? 2 o 3 los medicamentos. Pero es salvaje, es salvaje. ¿Cómo es posible que 5.000 medicamentos se lanzaron con tan entusiasmo? Y resulta que ahora la mayor parte se han dejado de usar, o peor aún, se deberían dejar de usar porque son incluso tóxicos o dañinos. Es una realidad muy triste, muy triste. Y les pido que se interesen por eso, para que no sean tontos útiles. No se dejen manipular por el interés de la industria farmacéutica. Bueno, entonces esto por si acaso es una realidad joven. Así que no hay forma, no hay tecnología médica ni farmacológica para lograr que haya un medicamento que solo mejore la circulación sanguínea cerebral. ¿Qué de especial tienen los vasos sanguíneos cerebrales para que solamente en ese lugar lo dilaten y el resto se mantiene en su tono vascular? ¿Qué tecnología es esa tan maravillosa? Si hubiera esa tecnología, pues le digo, necesito sentirme chaposo cuando tomar un medicamento que solamente me dilaten los vasos sanguíneos de mi piel facial y el resto me lo respete. Así funciona tan extraordinariamente la actividad farmacológica. No es así, pues, ¿cómo? Así que este es un mito. Es un mito. Y para cómo el mito mayor es considerar que cuando uno está viejo, está decrépito, ya se vino abajo, hay que tratarlo como paciente, pues. Eso está ocurriendo, ya ocurrió, porque ya estamos patologizando la vejez. Si el viejo le duele sus articulaciones porque está con artrosis, abajo hay que medicarlo. No, pues la artrosis es degenerativa. ¿Qué recuperación vamos a darle al anciano si sus articulaciones ya el cartílago articular ya se carcomió? Tenemos la única ocasión, pues una prótesis. Pero vamos a darle, por ejemplo, colágeno, ácido condroitín sulfúrico, ácido hialurónico, y vamos a rejuvenecer su articulación. Pero hay que ser estúpido para creer eso. Sinceramente, disculpen lo que voy a dejar con categoría, con vigor para convencerlos, ojalá conmoverlos, para que no caigan en estupidez de recetar cosas que insultan a la inteligencia. Algo parecido con esto, justo se me olvidó en este momento. Un médico en cierto lugar estaba atendiendo a un pacientito un niño con hepatitis A. Es la forma más benigna, que casi a todos los niños nos ocurre eso. Entonces le dice, doctor, ¿pero qué puedo hacer? Tenemos que darle vitaminas, dice el doctor, vitaminas para proteger su hígado. Otra estafa, es una tontería. Y aquí, para incluso motivar que sus defensas no decaigan mucho, tenemos que darle vitamina C. Bien, bueno, si quiere eso tenía un poco de lógica, pero cuando le dice, ya, bueno, ¿qué le voy a indicar? ¿Sabe qué? Puede usted comprar algunos medicamentos que tienen vitamina C, pero mejor la alimentación. Y lógicamente parecía que el médico era inteligente, estaba diciendo que hay que dar alimentación, y eso es lo que debe hacer. Si se necesitara vitaminas, hay que darle fuente alimentaria. Pero dijo, pero ¿sabe qué? Mejor me le va a comprar una bolsa de caramelos de limón y todos los días, cuando se va a su loncherita, le pone unos 10 o 15 para que tenga el aporte de vitamina C. Muchachos, por Dios, ¿qué es eso? ¿El caramelo de limón está hecho de limón? Es un saborizante maldito. Pero este colega que por maldita suerte llegó a ser médico, está pensando en esa estupidez. Le juro que esto es real. Este es un médico pediatra que vino de España. No, peruano, o sea, español, sino peruano que por mala suerte llegó a España y se hizo médico. Recetar caramelos de limón, increíble. Si ustedes se interesaron por estos temas, jóvenes, les juro que cada vez van a sentirse enrabiados que haya tanto bruto creciendo la medicina.
Es una lástima, ¿verdad? Bueno, entonces, la circulación cerebral, si es que ocurre con los adrenérgicos, es por incremento de la presión arterial, no porque el medicamento favorezca la mejora de la circulación en esta persona tan noble que tenemos. Mayor circulación hepática, resistencia vascular renal incrementada, eso sí es un efecto no tan conveniente de los adrenérgicos porque se ha visto que eso incrementa la necrosis tubular aguda. A nivel cardíaco, incrementa la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca, pero incrementa el consumo de oxígeno. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque quisiera advertir de que, por ejemplo, si tenemos un caso de un paciente con insuficiencia cardíaca, donde el corazón pues está fallando, como bomba, ¿cierto? Está tan deteriorado que ya no puede contraerse, y si se contrae lo hace tan ineficientemente que la circulación ya no llega con la misma eficiencia al organismo como lo hacía antes. Ese paciente ya está en situación, en verdad, muy deficiente. ¿Qué necesitamos aquí? Fármacos que sean mejoradores del trabajo cardíaco. Más que del trabajo cardíaco, de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca. ¿A eso cómo le llamamos? ¿Conocen? Se llaman inotrópicos. Inotrópicos positivos. Muy bien, listo. Pero hay un detalle. El paciente con insuficiencia cardíaca está con su corazón tan débil que está necesitando más bien, ya no tiene fuerza para enviar la sangre como oxígeno al resto de la economía. Ni él mismo tiene oxígeno para él, mucho menos va a tener para enviar oxígeno al resto de las células del organismo. Entonces hay un déficit notable de oxígeno. Así que el pobre corazón, que todavía sigue trabajando, está tratando en lo posible de mandar el volumen sanguíneo necesario para el organismo al cual sirve, ¿de acuerdo? Y se puede emplear un inotrópico, sí, pero ese inotrópico incrementará la fuerza y la frecuencia de contracción cardíaca de este corazón que está fallando, lo hace trabajar un poco más. Pero, ¿qué tendríamos que tener en cuanto al oxígeno? Que el corazón está trabajando ya tan al muere, que casi está muriendo. Si lo hacemos que consuma más oxígeno, sería contraproducente. Porque el pobre corazón, a él le está fallando su oxígeno. Crea un esfuerzo para enviar más oxígeno al resto y él va a agravar su condición de falla cardíaca. ¿Y qué estamos diciendo de la adrenalina? Incrementa el consumo de oxígeno hasta en un 20 o 30%. ¿Y será útil entonces la adrenalina para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? No, al contrario, será pues catastrófico. Por eso es que, a pesar que sabemos que la adrenalina incrementa notablemente la frecuencia y la fuerza de contracción, por esta particularidad lo hace catastrófico, ¿sí? Porque le iría a consumir más oxígeno al pobre corazón, que si ya está sufriendo demasiado por falta de oxígeno, pues revienta el pobre corazón. Entonces, este fármaco, la adrenalina, sí es un inotrópico, pero ¿qué necesitamos para tener en cuenta este problema? Que no solamente sea un inotrópico, sino sea un cardiotónico. Es una diferencia muy notable, ¿sí? No confundamos entonces un cardiotónico con un inotrópico positivo, es completamente diferente. Sí hay fármacos cardiotónicos que no tienen esta exigencia. Por ejemplo, estamos hablando de la digoxina. Este es un auténtico cardiotónico que sí hace que mejore el trabajo del corazón, pero sin exigir que consuma más oxígeno. Un fármaco digital. Bueno, entonces ahí hay un detalle importante, ¿no? En el músculo liso disminuye el tono, la frecuencia y la amplitud de las contracciones intestinales.
disminuye el tono y la frecuencia de las contracciones uterinas por acción sobre el beta 2. Y eso sí se usa terapéuticamente. No necesariamente la adrenalina, sino los fármacos de acción parecida, los uterotónicos. Entonces, eso es útil, por ejemplo, eso es obstétrico, ¿cierto? Saben que para tratar de evitar que se consuma un aborto, cuando todavía es una etapa de amenaza de aborto, usamos preparados que tienen esta actividad sobre el receptor beta 2 y relajan el útero. Entonces el útero entra en reposo y ya no se pierde el producto. Es parte de la terapia contra la amenaza de aborto. Ahí tenemos qué tipo de fármacos. No es hormona. Son fármacos que usamos muchas veces para el asma. Si quiere puede usarse butamol, fenoterol, ritodrina. Sí, se usan estos fármacos con ese objetivo, de que relajen el útero, lo pongan en paz, que ya no se esté contrayendo, porque si sigue contrayendo lo va a eliminar por lo que considera el aborto. Entonces los ceda el útero son los agonistas beta 2 para esa función que está ahí en el segundo lugar. La disminución de tono y frecuencia de la contracción uterina, lo ponen en reposo al útero y son bastante activos en verdad. ¿Okay? En la topología se emplea ese tipo de fármacos. Bueno, también el músculo liso facilitan la eyaculación y la detumescencia. Aquí en este sistema, en el sistema reproductor, el sistema simpático y el parasimpático no actúan en oposición como ocurre en el resto de funciones orgánicas. Es el único sistema en el cual actúan como complementarios. Porque, por ejemplo, en el aparato digestivo, uno produce espasmo intestinal y el otro lo relaja. A nivel cardiovascular, caída de la presión arterial, el parasimpático y el simpático lo eleva. En la pupila, miosis uno y el otro, midriasis, están siempre en oposición. Pero en el sistema reproductor son complementarios. El sistema que permite que haya, por ejemplo, erección peniana o erección incluso clitorial en la mujer es el parasimpático. Y el simpático, ¿qué rol juega ahí? Permite la eyaculación, se complementa. Pero sobre la erección el simpático lo mata. Cuando uno está estresado, por ejemplo, cuando está predominando el simpático, la mayor parte no tienen erección. Y esos son sus mecanismos que explican por qué, por ejemplo, cuando alguien por ahí ve bajar su potencia sexual, ¿cierto? Y como somos seres sexuales de verdad predominantes, he dicho de que el hombre es simplemente un sexo caminante. ¿Sí? Tiene la cabeza metida a la sexualidad. Y algunos llegan a un extremo, te voy a decir, el hombre es como su pene. Así que si tiene un pene grandazo más por estupidez cultural, se siente pues el super macho, que quisiera mostrarlo a todo el mundo, ¿no es cierto? Y el que tiene un pene chiquito se esconde, se va a orinar a escondidas, espera que no haya nadie en el urinario bueno, y es verdad, es cierto, pero eso es cultural, pues, es cultural. Entonces, en la mayor parte de casos actúan por oposición, pero en el resto sexual es complementario. Bien, en el aparato respiratorio es un potentísimo broncodilatador la adrenalina, potentísimo en verdad, uno de los más activos de este nivel. Además de eso, de manera complementaria, disminuye la liberación de histamina. En las armas no es una alérgica, pero hay una predominancia de la acción histaminérgica. Entonces la adrenalina tiene una actividad ahí muy importante ahí, inhibiendo la liberación de histamina. Por acción estimulante central se incrementa la frecuencia respiratoria. Eso hace que la adrenalina, jovencitos, probablemente sea el mejor fármaco que tendríamos a la mano para el broncoespasmo alérgico o asmático. No hay ningún fármaco que tenga mejores cualidades
para resolver todo el problema broncoespástico, asmático o alérgico. Pero ahí viene el pero, como siempre el pero. No es, obviamente no está libre de riesgos, porque su actividad cardíaca es tan intensa, que el beneficio que daría a nivel respiratorio lo pierde porque podría inducir arritmias, incremento de la presión arterial notable, hemorragia cerebral, etc. Ese es el gran inconveniente de la adrenalina. Si no tuviera esos efectos cardiológicos, fuera una maravilla. Pero hay otro defecto que tiene la adrenalina, que tiene que ver con su aspecto farmacocinético. Su actividad es cortísima, al menos desde el aspecto clínico, en 7-10 minutos deja de actuar. Así que no vamos a tener un asmático cada 7-10 minutos dándole una dosis de adrenalina. Antes algo así se hacía, ¿por qué? Porque no había otras opciones y habían dispensadores tipo spray de adrenalina, así como hay de los broncodilatadores actuales, fenoterol, salbutamol, que sí tienen un tiempo de actividad más largo. En cambio la adrenalina puede utilizarse cada 10-15 minutos dependiendo del acceso. Pero miren cómo hay cosas extraordinarias. Hoy he estado viendo un programa, yo por casi televisión veo solamente documentales. Estoy tratando de desintoxicarme y desestupidizarme, reuniéndole a las novelas. Madre, son brutales, todas las mexicanas llevaban las turcas. A esta edad, en verdad, a veces quisiera divorciarme ya. No es porque esté por ahí estimulándome con otros referentes, ¿no? No, sino que en verdad en mi casa, como no hay que hacer, se dedican los 24 horas de la vida a ver novelas. Y por más que uno haga lo posible, por decirle que no cometan la barbaridad, también hacen incluso un complicante. Bueno, pero aparte de esa anécdota personal, te decía, donde estaban pasando un caso de una mujer que rompe todas las reglas del siglo XVIII, que no envejecía. Es una situación citada en el mundo médico, ¿verdad? Como un caso extraordinario de una mujer norteamericana, que no se sabe por qué, no envejeció, se murió de un accidente, pero no envejeció. Cosa extraordinaria, eso sí, por supuesto. No voy a pensar que es milagro, ¿eh? Por favor. Algo hay por ahí que explicaría eso. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre con este caso que estoy refiriendo al alma? Hay un paciente que históricamente es un caso extraordinario de tolerancia, podríamos decir, a los efectos cardiovasculares y nocivos, riesgosos de la adrenalina en el tratamiento asmático. Se sabe que era un individuo que estaba permanentemente, todos los días, inhalando adrenalina para resolver su broncoespasmo, que era una tortura para él. Y nadie se explica cómo ha podido sobrevivir y nunca tuvo un accidente cardiovascular con ese uso permanente de adrenalina en inhalación. Ese tipo es Che Guevara. Quizás tenía una cardiomegalia. ¿Ah? Quizás tenía una cardiomegalia. ¿No te escucho? Quizás tenía una cardiomegalia. Quizás tenía el corazón muy ¿Tenía esa cardiomegalia? Ah, no, ¿tú crees que pudo ser? No, pero si hubiese tenido cardiomegalia, ese tipo hubiese sido un insuficiente cardíaco. No hubiese tenido su rutina de ser un guerrillero que paraba todos los días 24 horas en la selva, con las lluvias, las plagas. Su vida era así, medio loco, pues si quieren. Pero yo voy a dar, digamos, evento médico. Nadie se explica cómo es que se sabe que él paraba, porque se ahogaba pues, por su asma y paraba inhalando dosis altísimas de adrenalina y nunca tuvo un evento cardiovascular. A él lo mataron por enfrentamientos militares en Bolivia. Es un caso extraordinario de Che Guevara, Ernesto Che Guevara de la familia. Bueno. Estamos hablando de esto. Disculpen si me entretengo con eso después de la puerta. Efectos metabólicos, incrementa la glucosa, induce la glucogenolisis, libera gases dorados. Esta es la razón calorigenia. Incrementa el consumo adicional de oxígeno en un 20-30%, o sea, mata al pobre paciente que está con insuficiencia cardíaca. Esta es sobre su farmacocinética.
Bien, básicamente en el centro, en la alerta, en la segunda alerta que dice, necesidad de dosis subsecuentes entre 5 y 15 minutos. O sea, rapidísimo deja de actuar. Tienen que dar refuerzo cada 5 o 15 minutos. Y se metabolizan por la catecolona automítrafela y la monoaminoácido. Eso lo vamos a retomar en los usos de la adrenalina. Toxicidad, por si acaso, ahí viene la alerta. A dosis comunes, pequeña, puede provocar en muchos pacientes miedo, palpitaciones, inquietud, dolor de cabeza, notable, temblor, mareo, disnea, que se incrementa más aún todavía en los hipertiroideos y los psiconeuróticos. Y hay si se usan mayores dosis y peor aún si se inyectan muy rápidamente, es fatal. Puede producir hemorragia cerebral, arritmia cardíaca y cuanto menos angina, sino una arritmia notable que puede matar al paciente. En los usos, como les he dicho, es notablemente eficaz en el broncoespasmo, pero desafortunadamente, repito, por sus acciones cardiovasculares no es la mejor opción. La reacción de hipersensibilidad, aquí sí, jovencito, no hay ninguna droga en el mundo que sea tan maravillosa para revertir casos gravísimos de alergias a medicamentos. Estoy hablando del shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una realidad que puede ocurrir en cualquier momento, uno no sabe en qué momento ni con qué medicamento, pero fundamentalmente, por ejemplo, hay drogas como las penicilinas que son muy relacionadas a estos tipos de problemas, para el dolor y la fiebre, etcétera, etcétera. El shock anafiláctico es un evento tan rápido, tan contundente que mata en minutos a la gente, no le da tiempo para nada. Cuando dice le chocó la ampolla, ¿no escuchado eso? Me murió porque le chocó una ampolla. ¿Sí? Y el medicamento salvavidas ahí es la adrenalina, porque actúa rapidísimo y recupera de modo pleno al paciente con shock anafiláctico. Pero desgraciadamente, como hemos visto anteriormente, su acción es cortísima y uno se confía, lo saca al paciente de shock anafiláctico y al poco momento otra vez hace el nuevo episodio. Porque el alergeno, por decirlo, supóngase que se colocara una ampolla de penicilina. ¿Cuánto tiempo va a durar la penicilina en el organismo? Mínimo 6 horas. Mínimo 6 horas. Como antibiótico, pero como fármaco sí que todavía eliminarse por menor tiempo. Entonces, mientras esté circulando, va a producir la anafilaxia. Y si lo sacamos del primer episodio, simplemente hemos combatido los síntomas anafilácticos, pero la adrenalina está circulando igual adentro. Así que se recuperó. Deja de actuar la adrenalina y la penicilina que sigue circulando otra vez provoca el evento. Y ese puede ser el que mata al paciente. Siempre cuento esta anécdota que es real. Cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Medicina de Trujillo, no era de mi promoción, era, me parece un poco menor, pero como 2 años, un jovencito, estudiante de medicina, hizo una amigdalitis estreptocócica. ¿Y qué ocurre? Por donde vivía, en una costa médica periférica, atendía un médico que era incluso su docente. Así que en confianza fue por su dolor de amígdalas, su cuadro tóxico, febril y todo eso. Y le pidió que la atienda. Entonces le dice, no, ¿qué pasa? Tienes una amigdalitis tremenda. Por favor, que te coloquen ahorita una penicilina clenisónica que veías en esos tiempos. Esto no debe existir. Para colocarse un inyectable cada día por 7 o 10 días y listo, se solucionaba el problema infeccioso. Le colocas un pollo y le dice, de aquí ya sabes, de tu casa te colocas una todos los días por 7 días, solucionar el problema. Y algún antitérmico por ahí. Entonces el chico recibe su inyectable y estaba ahí todavía y hizo la reacción anafiláctica, le chocó la penicilina. Como estaba en la puerta, inmediatamente lo atendieron, le colocaron su adrenalina y salió del episodio. Eso es espectacular, es común, posiblemente ustedes lo van a ver. Y bien, pues estuvo en observación y a los 10 minutos por ahí, yo me siento bien, me puedo días, tengo que estudiar. Así, hombre, ya sabes, no dejes de usar tu medicamento porque aquí hay que cambiarlo, tengo que dar posiblemente medicina, algo así. Y hay que hacer un cambio de medicamento. Y se fue.
la gente que estaba circulando fuera en la calle vienen a tocar la puerta, pero también avisar en la puerta. Por favor, vayan a tener un jovencito que está tirado en la esquina. Salen a mirar y este pobre estudiante estaba tirado en la esquina, pero estaba ya muerto. ¿Qué pasa? Que se había reactivado la anafilaxia, ya no le dio tiempo ni siquiera a comunicar su gravedad y se murió. Es una muerte en verdad que duele, ¿no? Porque murió por falta de previsión de su médico, o a lo mejor no conocía, no creo, de que debía todavía quedarse un tiempo suficiente en el hospital para que se recupere del todo de la anafilaxia. Y se recomienda, por si acaso, no sé si está ahí, si hay una anafilaxia y ustedes lo resuelven con adrenalina, no permitan que se vaya el paciente cuando menos hasta unos 30 minutos después de salir de la crisis, ¿ya? Y si pueden dejar un poco de tiempo, mejor. Porque puede reactivarse la anafilaxia y ahí realmente matar al pobre individuo. Pero bueno, volviendo a su actividad, digamos, espectacular sobre la anafilaxia, la adrenalina es excepcional ahí. Y como conclusión, por favor, cuando ustedes van a colocar un inyectable o van a prescribir un inyectable, y lo van a hacer ahí mismo en el lugar donde están atendiendo, por favor, procuren que siempre haya en su stock de medicamentos adrenalina. Nunca dejen de tener esa precaución, ¿sí? Bueno, también se usa como preservante de otros fármacos, por ejemplo los anestésicos locales. Cuando tenemos un caso de una herida, por ejemplo, que vamos a suturar, preferimos siempre que esté combinado con adrenalina para que nos dé más tiempo para trabajar y poder hacer una asepsia minuciosa a propósito sobre una herida superficial de piel. La única estrategia que deben cumplir para que esa herida no se infecte es la asepsia. No me vengan con la tontería que es francamente aberrante de prescribir antibióticos. Una asepsia ligerísima, sutura, ya toma tu receta, tómate estos antibióticos para que no se infecte. Esa es una sorpresa extraordinaria, no funciona la profilaxis antibiótica. La asepsia es fundamental. Y si quieren no receta ningún antibiótico, no se va a infectar, se ha hecho una asepsia minuciosa, pero para hacer asepsia minuciosa tiene que consumir tiempo, ser muy cautelosos de eliminar todos los muertos, todo el resto de basura, contaminantes ahí. Bueno, entonces cuando utilizamos, vamos a tomar un tiempo que nos va a demorar, calculamos, digo, bueno, aquí uso mejor la combinación del anestésico local, la lidocaína, que es lo común que usamos, más adrenalina. Por eso incluso cuando uno receta lidocaína en la farmacia, dicen a comprar, dicen, ¿quieres con adrenalina o sin adrenalina? Siempre preguntan. Entonces ustedes tienen opción. Y después vamos a comentar por qué hay esa opción. Entonces, con adrenalina, listo. Muy bien, entonces, ¿eso para qué se da la adrenalina? Ahí combinado con exacto, ¿cierto? Ahí la adrenalina, ¿qué función tiene? Produce inmediatamente por ser vasoconstrictor y el vaso sanguíneo donde nos inyectó alrededor por ahí del vaso sanguíneo, la lidocaína, no se ha capturado y sacado del lugar por el torrente sanguíneo porque está en vasoconstricción. Va a quedarse más tiempo el anestésico local en la zona de inyección, ¿sí? Y por lo tanto la anestesia demora y nos permite trabajar con tranquilidad. Esa es la estrategia. Pero ¿por qué hay sin adrenalina? A ver, a ti te pregunto, tienes ganas de tener la respuesta. A ver, hay terrenos orgánicos en los cuales no sea conveniente la mano empieza acá. Tiene zona de casco, metacarpo, falange. Se nos comentó que en zonas puede haber. O sea, yo te he dicho la respuesta y no lo has aprendido bien. Pero el espejo de los dedos, nomás no en la mano, porque hay circulación terminal. Lo mismo las alerones de la nariz, los pabellones auriculares. ¿Por qué? Porque como hay circulación terminal, la adrenalina con su potencia acción vasoconstrictora puede inducir la necrosis. Pero bueno, cuando te decía que espero la respuesta completa, falta. Hay órganos que se parecen al dedo.
donde no debes aplicar adrenalina en ese caso se lesiona. ¿También importa? Ah, no. ¿Cuál? Tú lo sabes porque estás riendo. Estamos entre adultos. ¿Ah? Pero fuerte, hombre. El pene. Ah, otra. Es cierto, jóvenes, el pene. El pene es un órgano en ese sentido delicadísimo, tiene también circulación terminal. Si tuviera un paciente con el pene que está lesionado, no tiene que suturarlo nunca empleen adrenalina, porque pueden necrosar el pene y se imaginan esa tragedia. Tenía que usarlo. Ya no les quiero contar una anécdota que creo que ya les he contado una vez. Un accidente de pene en Huaraz. Fue una barbaridad. Eso tiene que ser una cerveza. Bueno. ¿Dónde estábamos? El mate del barro. Para el paro cardíaco. Obviamente la primera opción, como dice ahí, es la reanimación cardiopulmonar y la cardiovascular es una respuesta mucho más espectacular. Y como hemostático tópico, ahí básicamente lo estamos refiriéndonos al control de la epistaxis, la hemorragia de la nasal, que es muy común. Y ahí, por favor, hay que romper con esa costumbre anticuada de agarrar a los pacientes, llevar la cabeza hacia atrás, tapan la nariz, el paciente comienza a deglutir su sangre, a tragarla. ¿Qué hemostasis estamos haciendo ahí? Nada. Tiene que taponar la nariz y particularmente embeber el taponamiento con adrenalina. Entonces, cosa que ahí actúa mecánicamente y la adrenalina de contacto produce vasoconstricción y para desangrarse. Y nunca lleve la cabeza atrás, porque es una tontería, eso es un error tremendo. Esa es la segunda mitad. ¿Quieren avanzar un ratito? ¿Sí? ¿Quieren o terminamos de la Ya. Ahí está. ¿Cuándo le estaba hablando del fenómeno de Deleuze? Los antagonistas al padre enérgico. Ya. Ahí tenemos, como decía, la fenoximetanina. Pero estoy mencionando solamente para que veamos detalles de la acción farmacológica, pero ya no son en verdad de uso actual. La fenoximetanina y la fentolamina que vamos a ver después. Pero para que vean ahí, que aquí estos fármacos evidencian su acción hipotensora, por ejemplo, porque disminuyen la resistencia periférica. Pues eso es lo que no les da uno. Se usaban bastante cuando había hipertensión arterial inducida por simpático mimético y por inhibidores de la MAP. Inhibidores de la MAP y inhibidores de la monoaminoxidasa significa. Rapidísimo les comento acá. Hemos dicho que la adrenalina y la noradrenalina se catabolizan por acción de la catecola ortometiltransferasa y la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que cataboliza a la adrenalina. Cataboliza, la inactiva, la destruye. Entonces, yo no necesariamente señorita, ¿interesas en esto? El celular déjalo para después, ¿sí? Entonces decía, yo no necesito, escuchen ustedes, usar adrenalina para lograr, por ejemplo, que suba la presión arterial. No, que se incremente la presión arterial. Si yo inyecto a un paciente adrenalina, le subo la presión arterial. Pero ¿cómo podría hacer también para incrementar la presión arterial sin inyectarle adrenalina? Pero se cuenta que les estoy presentando ahí. ¿No se dan cuenta?
que si sé que la adrenalina deja de trabajar por acción de enzimas como la monoaminoxidasa, ¿qué haría yo si bloqueo la monoaminoxidasa? Protejo, hago que la adrenalina prevalezca más tiempo. Sí, fíjense en este detalle. Entonces, esta es una acción indirecta. Yo repito, por acción directa utilizo la adrenalina, subo la presión arterial. Pero si bloqueo la monoaminoxidasa, la que degrada la adrenalina, también subo la presión arterial. Esta es acción entonces indirecta. ¿Sí? ¿Sí, joven? ¿Qué he dicho? Háganse ese favor, pues. Yo creo que hasta con cierta incomodidad les he dicho que me indigna notablemente que cuando estamos en clase, donde yo a veces con cierta vehemencia trato de darles una información, hay algunos de ustedes que no le interesa, si están manipulando su instrumento adictivo que tienen. Es triste, ¿verdad? E incómodo, no se imaginan cuánto. Bueno, entonces, este es un asunto que quería que a todos les interese y lo impregnen en su intelecto, ¿sí? Bueno. Entonces, la acción hipotensora se usaba mucho en la hipertensión inducida por simpático mimético, y el famoso síndrome de Raynaud, y un evento muy especial que es real, que ocurre, no es tan común, pero ocurre, se llama el feocormocitoma. El feocormocitoma es un tumor que muy raramente deja de manipular el maldito celular, hombre, por Dios, preocúpate en eso que estamos tratando, ¿qué tiene que estar con el aparato ahí? Bueno, entonces le decía, el feocormocitoma es un tumor de la médula suprarrenal. Es raro, pero ocurre. Y como tumor de la médula suprarrenal, obviamente comienza a producir catecolamina de un modo brutal, salvaje. Si no se opera ese paciente, va a morir por una crisis hipertensiva, por arritmia cardíaca, y una serie de efectos cardiológicos. Así que ahí es imprescindible la cirugía, pero para prepararlo se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque el estrés, la cirugía, perdón, es un estrés extraordinario para el organismo. Si no se le preparó antes de que le saquen el tumor, el estrés inducido por la cirugía lo va a matar al paciente. Entonces, para que no ocurra eso, se le prepara con este tipo de fármacos, la fenoxetazonina. Se le bloquea prácticamente la acción de la adrenalina casi de manera total, para que no vaya a ocurrir esa explosión adrenérgica en el acto quirúrgico. ¿Sí? Un fármaco parecido a la fentolamina, pero este se usaba fundamentalmente, como dice ahí, para la prevención de la extravasación de la adrenalina. ¿Recuerda ese comentario? Doctor, la fenoxibenzamina, ¿cuántas horas dura después? ¿Cómo? La benzocaína. No. Ahí se aplica simplemente porque tiene un efecto que no debe durar más de 8 horas, 6 horas, 8 horas. ¿Sí? Y entonces en ese acto de ese tiempo se puede hacer el cirugía no dura 24 horas, porque ya es inconveniente. Bueno, entonces decía que la fentolamina se utilizaba fundamentalmente para eso. Se utiliza fundamentalmente para evitar la necrosis por extravasación de noradrenalina. La noradrenalina, si bien es cierto, no se usa mucho como la adrenalina en el trabajo clínico actual, pero sí de vez en cuando se aplica, especialmente en eventos cardiológicos muy especializados, por viendo menos si a la enfermera o al médico que están utilizando la noradrenalina se extravasa un poco, puede inmediatamente producir un vaso de espasmo tan notable y duradero
que necrosa esa zona donde se ha colocado el inyectable. Y eso es dramático. Entonces, para evitar eso, espérate un ratito, se administra la benzolamina para que no ocurra esa vasoconstricción severísima inducida por la noradrenalina y la potencial necrosis. ¿Sí? ¿Por qué se usaría la noradrenalina en el ámbito clínico? Dijo de que mayormente se usa la adrenalina, pero ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de usar la noradrenalina? No, la noradrenalina tiene usos bien definidos. Por ejemplo, en las patologías cardíacas graves, fenómenos, por ejemplo, relacionados al ritmo cardíaco, ya los cardiólogos utilizan muy especializadamente la noradrenalina como agente que va a dar varios efectos, particularmente vasodilatación, vasoconstricción, que se necesita en muchos casos cardiológicos, de uso especializado. Y la adrenalina, ¿por qué no se usa ahí? Por su vida corta, es muy cortísima, tiene esa desventaja, y además porque es inductora de arritmias notables cardiológicas. O sea, los potenciales de producir más daño con la adrenalina son notables que usándolo, que usar la noradrenalina. Por eso se requiere, no por otra cosa. Bueno, entonces ese es el uso de la benzolamina. Y bueno, llegamos a este tipo de fármacos que son actualmente bastante usados, ya no como agentes cardiológicos, el Prazosin, por ejemplo, sino como fármacos útiles en el manejo de la hipertrofia prostática benigna, que está acá, la HPV. Miren, eso es lo que les señalaba de que, para que vean que estos fármacos no son absolutamente, como les digo, antagonistas ni agonistas. ¿Sí? Por favor, aquí es donde se encuentra, porque cuando describimos al Prazosin y los semejantes de la capsulosina, por ejemplo, hablamos que son antagonistas alfa-1 selectivos, decimos. Pero hay que aclarar que esa selectividad no significa acción única y absoluta, sino que tienen actividad también bloqueadora de receptores de alfa-2, pero el alfa-1 es 1000 veces más que el alfa-2. No es absoluto, pero sí es tremendamente selectivo. Aquí deberíamos decir entonces, son bloqueadores reversibles mayormente selectivos. Y lo que yo no quiero es que se entienda que son únicamente activos sobre receptores alfa-1 y no alfa-2. Pero la diferencia es notable. ¿Se dan cuenta? La diferencia es 1000 veces mayor que en alfa-2. Su otra ventaja de estos preparados es que no tienen actividad sobre el perfil lipídico, porque la mayor parte de fármacos antihipertensivos que se usan, beta-bloqueadores por ejemplo, son muy buenos para bajar la presión arterial, pero van afectando de manera negativa el incremento de colesterol. Se usó mucho la hipertensión arterial, aquí decir que es un uso antiguado, ahorita ya no. No porque no sean eficaces para bajar la presión arterial, sino que el organismo hace tolerancia, rapidísimo, no rapidísimo, en algunos meses comienza a perder eficacia en el medicamento por tolerancia. Es inevitable, eso tenemos lo propio de estos medicamentos. Y si la hipertensión arterial se usara, pues necesitaría tratamiento de un mes, 2 meses, no habría problemas, pero el tratamiento antihipertensivo, recuerden jóvenes, es de por vida. Entonces va a fallar en algún momento y se va a perder ese medicamento, mejor empezamos con otros, ya no se usa entonces con hipertensión arterial. Pero sí son excelentes en hipertrofia prostática benigna. ¿Por qué? Porque en el trígono vesicario y en la uretra existe cantidad de receptores alfa-1. Y eso contribuye al espasmo y por lo tanto a los síntomas de tipo prostático. El paciente que está aquí una cada rato con urgencia, que boca la tusa, voltea los zapatos, pierde fuerza en el chorro urinario, muy incómodo. Eso se corrige bastante con estos fármacos que relajan este trígono vesicario y por lo tanto no tienen la urgencia misional los prostáticos. Es excelente, pero estos fármacos son los que se usan mucho en hipertrofia prostática benigna. Pero también recordemos esto, como se usan bastante ahora, esto tiene que conocerse, por si acaso, el fenómeno de la primera dosis. Por razón cardiovascular, cuando toma el paciente las primeras dosis, mientras se adapte el organismo, puede tener una caída brusca de la presión arterial. Y recuerden, un hipertenso generalmente es una persona adulta y a veces ya anciana. Y un anciano que se caiga bruscamente, ¿qué riesgo tiene?
fractura, la fractura de cadera y la fractura de columna vertebral son un riesgo de muerte extraordinario, jóvenes, por favor. Entonces, un ancianito hay que cuidar muchísimo de que no se vaya a caer, porque rapidísimo se fractura. Y la fractura de por sí no mata, sino que requiere de cadera y fractura, que son fracturas graves, requiere de reposo absoluto y o cirugía. Se hacen, por ejemplo, operación de corrección de la fractura de cadera o de la columna vertebral y tiene que estar en cama hospitalaria mínimo 6 meses continuos. Por el hecho de estar en esta postura permanentemente tanto tiempo, se desencadena el fenómeno de coagulopatía y producen tromboembolismo que mata 40% de los pacientes adultos con senectud por el hecho de estar encamados nomás 6 meses. O sea, no lo mató el fractura prostática del niño, no lo mató la fractura, lo mata el fenómeno tromboembólico que ocurre por el sedentarismo, el hecho de estar 6 meses en cama ahí en reposo absoluto. Entonces, es urgente tomar en cuenta eso para que no induzcamos ese riesgo. ¿Qué hacer? Entonces se le dice, por favor, que debe tomar el medicamento al menos los primeros días, inmediatamente al irse toma su dosis y se debe acostar para dormirse. Y que evite levantarse, y si se levanta debe levantarse con tal paciencia para evitar caerse y fracturarse su cadera o su columna vertebral. Bueno, ahí se mareo, somnolencia también. Tenemos los alcaloides del cortisol de centeno que se usan más en procedimientos obstétricos, por ejemplo para posparto inmediato, y para evitar la hemorragia utilizan posparto, que es por si acaso la causa más frecuente de mortalidad materna, la hemorragia uterina posparto. La atonía posparto. Hay ocasiones en las cuales el útero, en verdad, cuando evacúa su contenido, rapidísimo se reduce de manera automática. De ser una bolsa, se contrae y se hace como una pelotita bien dura. Está evitando la hemorragia interna porque el útero está en una tremenda superficie que es prácticamente una superficie que sangra de una barbaridad y puede matar en minutos a la mujer que ha estado gestando. Entonces, si no ocurre esa contracción inmediata como suele ocurrir en minutos tomados, ¿cierto? Después del parto natural, rapidísimo el útero se contrae, pero hay que ayudarle a la mujer aplicando estos preparados para que las arterias uterinas se contraigan más y ya no hay ese episodio tan trágico como la hemorragia uterina que suele matar a las pacientes. La ioimbina es un fármaco que también no tiene utilidad mucho, algún tiempo despertó expectativas porque se pensó que era afrodisíaco. Son todas las tonterías que ocurren en el mundo común y cristiano, ¿no? Cualquier tontería es novedad y comienzan a usarlo. El afrodisíaco no tiene nada que ver, por si acaso, pero se usa en algunos casos para la disfunción eréctil. Antagonistas beta 2, ahí tenemos los no selectivos, como el propranolol, selectivos beta como el atenolol, con actividad simpática intrínseca, que la SIN, indolor, bloqueadores beta y alfa. Ahí rapidísimo para comentar la actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa eso? Hay un hecho que les he comentado creo ya cuando alguna vez nos conversamos sobre el propranolol, que repito, como estoy diciendo, el tratamiento antihipertensivo, repito, fármacos antihipertensivos se usan de por vida, años y años hasta que se muere el paciente. ¿Y qué ocurre? Que en gran parte de casos hay abandono del tratamiento. Esto es muy común hoy, especialmente en tratamientos crónicos. La gente en verdad logra aburrirse cuando está consumiendo medicamento mes. Creo que es casi natural, ¿no? Para eso obviamente debería haber tomado conciencia que su enfermedad requiere ese tratamiento, pero la mayor parte no lo hace. Entonces abandonan el tratamiento. Y cuando se le daba el propranolol, resulta que el paciente dejaba de tomar. Y de repente, después de un tiempito, caía fulminado, por ejemplo, con una crisis hipertensiva o una arritmia notable y muerte del paciente. Se investigó eso y se encontró que ocurrió un evento bien curioso. Y esto se explica de la siguiente manera. Entonces, yo lo grafico en cuanto a cantidad.
similar. Esto es algo imaginativo, es un ejemplo nomás. ¿Ah? A ver. Pues, supóngase que el organismo del paciente tiene 1000 receptores beta. ¿Ya? Beta 1 estoy hablando. 1000 receptores. Entonces este paciente llega por sus propias catecolaminas endógenas, ya por su naturaleza, comienza a hacer hipertensión arterial. Pero sus receptores están ahí, igual que el paciente que no es hipertenso. Siempre está en 1000 receptores. Cuando yo ya encontré que este paciente está haciendo hipertensión arterial, se me ocurre darle un tratamiento con propranolol. Y voy a darle a este paciente hipertenso el propranolol, es un antagonista no selectivo, ¿cierto? Propranolol. ¿Qué hace el propranolol? Satura de estos 1000, por ejemplo, lo satura 500 y deja trabajando solamente otros 500. Estos 500 son los que están trabajando en el paciente y mantiene su presión arterial normal. Los 1000 los tendría que elevar, pero como bloqueo 500, con 500 ya está normal su presión arterial. Muy bien. Ahora, el paciente, al usar el propranolol, ya como le bloqueó los 1000, los 500 de 1000, la presión arterial baja. Disminuye la presión arterial. Y el paciente mejora su hipertensión arterial. Estamos muy bien felices, todo el mundo, médicos y pacientes. Pero si por acá en algún momento el paciente interrumpe el propranolol, interrupción, ¿qué ocurre? El organismo es como si pensara, dijera, caray, yo había sintetizado 1000 receptores. Pero ahora resulta que están trabajando 500, he perdido 500. Así, en verdad eso es una realidad. Yo digo que piensan eso de como algo figurativo, pero en verdad reconoce el organismo que ya no están trabajando sus 1000 receptores, sino están trabajando solamente 500. ¿Y qué hace? Sintetiza, porque esa es la tendencia de nuestra biología, a llegar al estado basal. Sintetiza los que les faltan. Síntesis, de nuevo se dice. ¿Y cuánto sintetiza? 500 nuevos. ¿Ya? Porque reconoce que le faltan 500. Pues dice, se me han desaparecido 500. Perdón. Bueno, entonces repito. El organismo reconoció que le faltan 500. ¿Cierto? ¿Estamos? Así que sintetiza nuevos 500 para lograr sus 1000 basales. Ese es un mecanismo fisiológico de compensación que ocurre naturalmente. Muy bien, pues. Pero como por desgracia el paciente ha interrumpido el propranolol, ¿qué está haciendo? Está liberándose estos 500 que estuvieron bloqueados. Capten esto, ¿ya? Se liberaron estos 500 que no estaban trabajando. Así que, ¿con cuántos receptores cuenta este paciente ahora? 1500 receptores. Eso es lo que tiene en su pool actual. Pero como ya se interrumpió el propranolol, sus catecolaminas endógenas que antes mantenían su presión por ahí tolerable, actuaban sobre 1000 receptores, aquí comienzan a actuar sobre 1500 más. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de su presión arterial y su acción, digamos, cardiovascular directa? Resulta siendo una dosis tóxica.
catecolaminas endógenas. Y ya no elevan la presión arterial así, aquí que era tolerable, sino que la disparan, pues. Y el paciente se muere, ahí se muere el paciente. Por una crisis hipertensiva, una arritmia o por una hemorragia cerebral inducida por la elevación notable de la presión arterial. Esa es la explicación de por qué se muere el paciente cuando deja de tomar un fármaco tan importante como en este caso el propranolol. Por este mecanismo, la inducción de síntesis de nuevos receptores. Es una compensación natural del organismo humano, no creo que es una patología. Bueno, pero ¿qué ocurre? Tenemos fármacos como el pindolol o el acebutolol que ya decimos tienen así actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa? Que no son como el propranolol, que como bloqueador nato, propranolol es un bloqueador nato, que ya hemos definido el bloqueador farmacológico, aquel que se mete en un receptor y simplemente lo inactiva. No está produciendo un efecto farmacológico en él, no le induce a hacer nada, simplemente se mete ahí y no deja trabajar al agonista o la sustancia endógena. En cambio, en este caso, el así no es que lo estimule al receptor, pero sí simplemente le está, como diciendo, mantente trabajando. Esa es la actividad simpático-mimética intrínseca, lo tiene estimulando para que reconozca que sí está trabajando y el organismo también reconoce que sí está su receptor ahí y por lo tanto ya no sintetiza esto nuevo. ¿Sí? El propranolol, ¿qué hacía? Simplemente lo desapareció. ¿Sí? En cambio con así lo desaparece, pero le hace ser todavía trascendente para el organismo para que diga, sí, yo tengo mis receptores ahí, simplemente están aracaneando, pues, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no sintetiza más receptores y esa tragedia ya no ocurre. La muerte del paciente ya no ocurre. ¿Se entiende la figura? Bueno, piénsenlo en la tardecita más noche y van a ver que se van a dar cuenta. Esa es la ventaja relativa que tiene este tipo de preparados. Con así. Bueno, ¿cómo se expresa su actividad hipotensora de estos fármacos antagonistas? Disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la liberación de renina, liberación de noradrenalina, disminuyen la resistencia periférica y también por efectos centrales. Ahí se sustenta su actividad hipotensora de estos fármacos. La actividad respiratoria hay que tener muchísimo cuidado, porque como son bloqueadores beta, por favor, si es que no son selectivos, como por ejemplo el propranolol, va a bloquear beta 1 y beta 2. Y al bloquear beta 2, ¿qué ocurriría en un asmático? Se produce un broncoespasmo. En cambio, el atenolol, que es selectivo beta 1, no afecta a los receptores beta 2. Por lo tanto, si tienen un paciente asmático, escojan, si van a usar beta bloqueadores, los selectivos, no los no selectivos, porque van a coger receptores beta 2 que no deben manipular, no lo deben tocar los receptores beta 2. Bueno, también hay acciones metabólicas que tienen interacciones negativas como con la diabetes, por ejemplo. Ahí están los farmacotipos del propranolol, por ejemplo, como les decía, ahí están sus efectos terapéuticos en la acción del pecho, el hipertiroidismo, el pánico, el temblor por abstinencia alcohólica y el cianismo. Por si acaso no confundan, jovencitos, el temblor que muchas personas de la tercera edad tenemos, digamos, y ya lo estoy teniendo. Una cosa es el Parkinson, que no tiene que ver con esto, que es una cosa bien crítica, bien seria, ¿verdad? Otra cosa es el temblor senil. Ya por la vejez, pues no sé, o a lo mejor utilizado mucho los manos, ya comenzamos a tener temblor. Eso es una patología que se puede tratar muy bien con fármacos tipo propranolol, por ahí dice eso. Pánico, ansiedad, temblor por abstinencia alcohólica y cianismo. Un tratamiento bien eficaz, en verdad. La toxicidad, estos son efectos tóxicos graves, una variedad de agravamiento de la enfermedad vascular periférica, pueden desencadenar rápido una insuficiencia cardíaca con una paciente cardiópata. Y el broncoespasmo, pues, acción que estamos ya comentando.
supuesta disminuida de hipoglucemia, la depresión, por si acaso. El anciano jovencito, paciente de la tercera edad, por su propia naturaleza senil y además, desgraciadamente, por el abandono afectivo. En verdad, no es como el cuento que el viejito, el abuelito lo queremos mucho, estamos conversando con él. No, nos aburre, oye. Nos aburre. Decimos, cómprale su juguete y que se detenga por acá porque está estorbando. Mándenlo por ahí al cuarto donde se detenga con juguete. Es un abandono afectivo. Y se sabe que ese es el principal factor para que el pobre viejo entre en estado depresivo. Más aún en esta época, esta cosa tan degradada de las relaciones interpersonales, por si acaso les recomiendo que lean un libro. Se llama Amor Líquido. Léanlo para que vean en qué nivel de tragedia afectiva estamos ahora. ¿Qué significa amor líquido? Se refiere a que todas las relaciones interpersonales sean licuadas, no sirven para nada. No estamos amarrados como antes con alguien que sí, pues, en verdad, nos sentíamos ligados casi como un cordón umbilical. Ahora no. ¿Sí? A un viejo que está en la casa ya es un estorbo. ¿Sí? E incluso a veces algunos miserables esperan que se muera ya. Eso ocurre, les cuento. Hay un colega ginecólogo, que por desgracia el viejo está viviendo más de la cuenta, creo que ya casi 100 años. Y es un robot prácticamente, es un pobre viejo que tiene que asistirlo con una serie de sondas nasogástricas, sonda uretral, sonda rectal para poder seguir viviendo. Y ya no compra, le administran por sondistas, ¿no? Y una técnica me contaba que tiene hijos con dinero, algunos de ellos son médicos, y le pagan pues gente que lo sirve prácticamente para todo. Y me dice, doctor, hoy día he casi llorado. La nieta de este doctor, es uno de sus profesores, y de la nieta, me ha visto dándole su alimento por la sonda y cómo se esparrama, tengo que estar limpiando. Dice y me ha dicho, oye, tú eres sonsa, ¿no? Dice, ¿qué haces? Está teniendo el viejo. ¿No te das cuenta que es un cadáver? Mira, que una nieta diga eso con su abuelo. ¡Qué bestia! Por Dios, esa gorda miserable, le digo. Ya le veneno la porquería. Estas cosas que buscan. Y se parece garrapata. Pero fíjese, ¿usted cree que eso se esperaba antes de que alguien de su abuelo? Cuando dicen que los nietos quieren más a los abuelos que a los padres, pero no. Me parece que es así. Bueno, otros beta-bloqueadores, el monadolor, el timolor, el tildolor que tiene actividad simpático-mimética intrínseca. Eso lo pueden suprimir y no pasa ningún riesgo. Selectivos tenemos el atendolor, que actúa en este caso solamente sobre beta-1, el metoprolol de igual manera. Y ahí acabamos ya.